Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado en esta oportunidad es Gerard Martin. Él es representante en Colombia de la Matriz de Acuerdo de Paz del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Estamos hablando de uno de los centros de estudios más reconocido a nivel mundial que verifica y también monitorea la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y la ex guerrilla de las FARC en el año 2016 y que presentó recientemente su cuarto informe sobre la implementación de estos acuerdos. Estamos hablando de un documento que abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. Señor Martin, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Mucho gusto, Santiago. Bueno, en primer lugar, preguntarle si se está cumpliendo, ¿no?, la implementación de los acuerdos de paz. ¿Cuál es el estado actual de esta implementación? Sí, con mucho gusto, Santiago. Buenos días. Nuestro informe es un informe anual que representamos cada año. Este porta sobre el año 2019 y es importante explicar que nosotros tenemos una metodología en la universidad establecida con las dos partes firmantes del acuerdo, en el cual la universidad monitorea para la comunidad internacional y para los partes involucrados los 578 compromisos incluidos en el acuerdo. Cada uno de los compromisos lo hacemos un seguimiento. Entonces es un trabajo complejo que además se realiza con una metodología que aplicamos también a 34 otros países y acuerdos de paz en el mundo. Todos son acuerdos de paz comprensivos en el sentido que tienen pues muchos diferentes componentes. Entonces hacer el monitoreo y sacar los resultados es un proyecto complicado y el informe de este año salió la semana pasada. Para responder a la pregunta precisa, lo que nosotros vemos entonces es que en algunos ámbitos hay progresos y en otros ámbitos hay menos progreso y además indicamos las oportunidades por donde la implementación puede ir adelante. En su totalidad, la conclusión del informe es que sobre el año pasado se avanzó un 6% en la implementación. ¿Y cuáles considera concretamente que sean los principales logros y también las deudas pendientes, no? Bueno, los principales logros han estado en particular en uno de los 6 pilares del acuerdo, que es lo que se llama el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Eso es, por supuesto, un eje importante del acuerdo porque se relaciona con los derechos de las víctimas que están al centro de todo este acuerdo. En ese componente ha habido en particular durante el año pasado un avance significativo con la instalación, tanto a nivel nacional como en las regiones, de la Comisión de Verdad, que ha además logrado realizar un trabajo muy participativo, también en sus dimensiones de género y étnico. Y el otro tema en ese pilar que también ha avanzado es la justicia especial para la paz. Entonces, en este tema en particular hemos visto mucho progreso. ¿Y hay algún punto en particular en el que considere que quizás pensaban haber evolucionado a esta altura, en el año 2000, a esta altura del año 2020 y no se haya llegado? Sí, los dos temas que siguen siendo los más difíciles son otros dos pilares, en particular el pilar 1, que es todo el tema de la reforma integral rural, concentrado en las regiones que han sido el centro, epicentro del conflicto armado y que se articula de algún modo con todo el componente del pilar 4 del acuerdo, que tiene que ver con poner fin al tema de las economías ilícitas y en particular el crimen organizado alrededor de ella, en particular con el de la economía de la cocaína. Ahora, usted mencionaba, ¿no?, previamente que el Instituto Kroc gestiona alrededor de 34 acuerdos de paz. ¿Qué caracterizaría o diferenciaría, ¿no?, al proceso colombiano?
Bueno, todos los acuerdos los analizamos en 51 subtemas. En esto, digamos, hay un acercamiento comparativo, pero la particularidad del acuerdo colombiano es que es la más larga, es la más detallada, es la que más compromisos incluye, 578 compromisos, pero además es el acuerdo que más componentes sociales, más compromisos sociales. 88% de los compromisos en el acuerdo colombiano son de orden social, son programas sociales como los que acabamos de mencionar, del desarrollo rural y también temas de desarrollo alternativo para ayudar a la gente a salir de las economías sociales. Estos componentes, estos compromisos más sociales requieren más tiempo de trabajo para implementar que, por ejemplo, componentes más tradicionales de reincorporación de excombatientes, de desarme y de estos tipos de temas más tradicionales que están en todos los componentes, pero es en particular en esa dimensión. También en 2 o 3 temas transversales. Uno, de género. En esto también la implementación todavía debe avanzar mucho porque el tema de género no se logra por el momento de manera transversal articular con todos estos compromisos. Y el tema étnico. También el compromiso de construir la paz no tanto en Bogotá, sino en los territorios y de manera participativa con las comunidades. Entonces es un acuerdo de paz muy ambicioso, muy admirado en el mundo, pero por esto también genera desafíos complejos para la implementación y no es entonces una implementación en 2 o 3 años, sino una implementación más bien con un horizonte de 20 años. Entonces hay que tener un compromiso a largo tiempo con la implementación y es ahí donde nuestro esfuerzo como universidad, incluido de manera expresa dentro del acuerdo, contribuir a ese componente de verificación internacional, contribuye porque nosotros ayudamos a mostrar cómo vamos con esa implementación, dónde hay cosas por mejorar y qué son las oportunidades en contextos complejos como lo de hoy, ¿no? Con el COVID que no facilita la cosa. Ahora, avancemos ahora con uno de los puntos más conflictivos, ¿no? Porque el año 2019 fue el más mortal para los y las excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, con al menos 77 asesinatos. ¿A qué atribuye usted esto? Y por otro lado, preguntarle si considera además que impacta de forma negativa, ¿no?, en la percepción que la gente tiene del acuerdo. Sí, esa es una situación, por supuesto, inaceptable, rechazable. Lo hacemos de manera muy explícita en el informe de Efectivamente Santiago. Como mencionas, el año 2019 fue lo más mortal para los excombatientes, con 77 excombatientes asesinados. Esto genera la obligación de actuar, ¿no?, antes de esta situación y nosotros indicamos uno de los mensajes centrales precisamente es el informe que una manera de confrontar esas situaciones es de seguir con la implementación integral, no de algunos componentes, sino con todos los componentes del acuerdo. Y en particular en el tema de las garantías de seguridad, tanto para los excombatientes como para los líderes sociales que están en estos fuegos cruzados entre los diferentes actores armados ilegales que todavía andan en partes de Colombia, es de fortalecer el Sistema Nacional de Garantías y de Protección en Seguridad que está incluido en el acuerdo y en el cual se ha avanzado con la creación de varias instancias en la Fiscalía, en otras partes del Estado colombiano, pero donde nosotros en el informe indicamos donde hay una gran oportunidad es mejorar la articulación entre estas varias instituciones y no solamente en Bogotá, sino también precisamente en los territorios donde se debe implementar una buena parte de los compromisos. Y este es otro mensaje, Santiago, en este informe, que es el tema que de algún modo ahora la implementación pasa a una nueva fase, hay una transformación en la implementación,
porque los compromisos nacionales, la creación de la arquitectura institucional, en una buena parte avanzado, como ya lo mencionamos, por ejemplo, con la Comisión de Verdad, con estas instancias en el ámbito de seguridad. Pero lo importante es ahora llevar todo esto al territorio, a las regiones donde se juegan las cosas y donde también mueren asesinados la mayoría de estos excombatientes y líderes sociales. Precisamente a esto apuntaba la próxima pregunta, ¿no? Porque usted hablaba de quienes se encuentran en fuego cruzado y el asesinato de líderes sociales se incrementó precisamente luego de la firma del acuerdo. ¿Cómo explicaría usted este fenómeno en aumento? Bueno, todos sabemos que el acuerdo se hizo con una de las guerrillas de mayor tradición en Colombia, 32 años de actividad, las FARC, pero en paralelo ocurrieron negociaciones con otra guerrilla, el ELN, también de mucha tradición en el país, y estas, lastimosamente hasta ahora, pues no han dado resultados. Entonces, por un lado, el conflicto armado sigue, por otro lado, el tema del crimen organizado y de las estructuras criminales involucradas con el narcotráfico siguen teniendo mucho poder en muchas regiones. Y tercero, menos previsto de algún modo, ha sido que las disidencias, bueno, como en todos los procesos de paz del actor armado firmante, algunos entran en disidencias, esto no es nuevo, pero de algún modo las disidencias del FARC han tomado más auge que se había previsto y esto complica también las cosas y todas estas organizaciones han logrado de algún modo aprovechar la situación del COVID que ha pues, paralizado la institucionalidad también, y en particular en zonas rurales, y ahí entonces hay desafíos muy grandes. Señor Gerard Martín, muchísimas gracias por estos minutos en la entrevista de France 24. Muchas gracias. Ha sido un placer y a nuestra audiencia le invitamos, como siempre, a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.